fracasada, mantenida, divorciada y estéril. Las palabras brillaban con una luz blanca y fría en una pantalla LED de 5 metros, justo en el centro del salón de recepciones más exclusivo de la ciudad. 300 invitados rieron al unísono. Mi padre, Alejandro Navarro, sentado en la mesa principal, sonrió con suficiencia, levantó su copa y gritó frente a todos: «Es solo una broma, querida, no te lo tomes a mal». Mi madre, Isabela, a su lado, daba un sorbo a su champán con la elegancia de quien asiste a una obra de teatro. Y mi hermana menor, Camila, la radiante novia de la noche, se acercó al micrófono con una sonrisa maliciosa y dijo: «Por favor, no se rían tan fuerte, que de verdad podría ponerse a llorar». Pero yo no lloré, no derramé ni una sola lágrima. Me quedé sentada en silencio. Miré la pantalla que proyectaba mi mayor dolor médico como si fuera un chiste barato. Bajé la vista hacia mi teléfono y tecleé una sola palabra: activar. Lo que sucedió en los siguientes minutos no solo arruinó la boda del año en la alta sociedad, desmanteló 16 años de mentiras, destruyó un imperio financiero y borró para siempre el prestigio de una familia construida sobre la hipocresía. Antes de contarles cómo hice que el karma les cobrara cada centavo de mi sufrimiento, tómense un segundo para suscribirse a este canal y dejar un me gusta. Solo háganlo si alguna vez han tenido que defenderse de quienes se suponía debían protegerlos. Déjenme en los comentarios ¿desde dónde me escuchan hoy y qué hora es allí? Mi nombre es Valeria Navarro, tengo 34 años y esta es mi historia. Para entender la magnitud de lo que pasó en esa boda, necesito llevarlos 4 semanas atrás. Era un jueves, casi la medianoche. Estaba sola en mi despacho, revisando los planos estructurales para la renovación de un edificio histórico. El café estaba frío y me dolía la espalda. Una noche normal de trabajo. De pronto, mi teléfono se iluminó. Era un número desconocido, pero con el código de área de mi ciudad natal. Una ciudad clasista a la que juré no volver jamás. Al contestar, escuché la voz cautelosa de una mujer. «Señorita Navarro, soy la enfermera de la residencia Los Pinos. Su abuela Carmen me pidió que la llamara a escondidas». Mi mano se tensó alrededor del teléfono. La abuela Carmen. 84 años. El único ser humano de mi familia que alguna vez me hizo sentir que yo valía algo. La enfermera me explicó que Carmen necesitaba una cirugía de cadera urgente y, a su edad, los riesgos eran altísimos. Me dijo que lloraba por las noches pidiendo verme. «¿Por qué a escondidas?», pregunté con un nudo en la garganta. La enfermera bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Su padre dio órdenes estrictas en recepción. Usted está en la lista negra de visitas, pero le dijo a su abuela que la dejaría entrar con una condición. Usted tiene que asistir a la boda de su hermana Camila el próximo mes y comportarse. Y, señorita Valeria, su abuela también me pidió que le advirtiera algo. Dice que su familia está planeando humillarla públicamente en la recepción. Quiere que esté preparada». Cerré los ojos con fuerza. 5 años de silencio absoluto, y la primera noticia que tengo de mi familia es un chantaje miserable. Para explicarles el nivel de crueldad de Alejandro Navarro, necesito abrir la herida más antigua, 16 años atrás. Yo tenía 18 años y acababa de terminar la escuela secundaria. Era una noche de tormenta. Estábamos sentados en el gran comedor de caoba de la casa familiar. Alejandro deslizó un documento legal sobre la mesa. Era un acta de transferencia de propiedad. El terreno era una parcela de 2 hectáreas a las afueras de la ciudad, con un hermoso arroyo y un roble centenario.
Mi abuela Carmen me lo había heredado legalmente en mi cumpleaños número 16. Me había dicho: «Esto es tuyo, Valeria. Pase lo que pase, nunca se lo entregues a nadie». Mi padre me miró con esa frialdad de empresario implacable. «Necesito esta parcela para el nuevo proyecto inmobiliario del Grupo Navarro. Firma la transferencia, ahora». Lo miré a los ojos y, por primera vez en mi vida, dije que no. Mi madre, Isabela, estaba sentada al otro lado de la mesa hojeando una revista de decoración de interiores, fingiendo que la conversación no existía. Camila, mi hermana pequeña, que entonces tenía 12 años, espiaba desde las escaleras en silencio. 3 días después de mi negativa, Alejandro canceló todo mi fondo universitario. El dinero que se suponía pagaría mis estudios desapareció. Una semana después, me esperó en la puerta principal de la casa con mis maletas, bajo una lluvia torrencial. «Si cruzas esa puerta, dejas de ser una Navarro», me dijo con voz de hielo, «y no vuelvas arrastrándote cuando te mueras de hambre». Mi madre ni siquiera levantó la vista de su revista. Salí de esa casa con una bolsa de lona y $40 en el bolsillo. Al día siguiente, Alejandro le dijo a toda la alta sociedad de la ciudad que yo había abandonado los estudios, que me había escapado con un delincuente y que le había roto el corazón a mi madre. La verdad fue muy distinta. Durante un mes dormí en el asiento trasero de un auto viejo. Comía las sobras del restaurante de carretera, donde conseguí trabajo limpiando pisos en el turno nocturno. Me lavaba la cara en baños públicos antes de ir a mis clases en una universidad comunitaria. Elegí estudiar arquitectura porque me fascinaba la idea de construir cosas sólidas, cosas que nadie pudiera derrumbar ni robarte con una sola firma. Me gradué con honores a los 23 años. Nadie de mi familia asistió a la ceremonia. Caminé sola por el escenario, recibí mi diploma y luego me fui a mi pequeño cuarto alquilado a comer una pizza fría en el suelo. A los 25, buscando desesperadamente aprobación, me casé con un hombre mayor que pertenecía al antiguo círculo de negocios de mi padre. Fue un error fatal. Era un hombre controlador, que revisaba mis cuentas bancarias y me aislaba del mundo. Una versión más silenciosa de Alejandro Navarro. Logré divorciarme y salir de ese infierno 3 años después. Pero el golpe más duro llegó a mis 28 años. Sentada sola en la sala de espera de una clínica, bajo una luz fluorescente que lastimaba los ojos, un médico me informó que, debido a una condición irreversible, nunca podría tener hijos. Tuve que procesar el duelo de la maternidad en absoluta soledad y, de alguna manera, a través de los contactos de mi exmarido, mi hermana Camila y mi familia se enteraron de mi diagnóstico médico, un secreto que guardarían como munición. Volviendo a la noche de la llamada de la enfermera, abrí los ojos en mi despacho. Miré la pared frente a mi escritorio. Allí colgaba mi licencia oficial y un premio enmarcado. Arquitecta Joven del Año. Hoy soy la arquitecta en jefe de una de las firmas más prestigiosas del país. Mi nombre profesional es V. Navarro. He diseñado restauraciones para palacios de justicia, teatros y bibliotecas históricas. He construido una vida inquebrantable, pero nadie en mi ciudad natal sabía absolutamente nada de esto. Para ellos, yo seguía siendo la vagabunda fracasada de la historia de Alejandro. Tenía 2 opciones: quedarme en mi ciudad a salvo en mi nueva vida y arriesgarme a que mi abuela muriera en el quirófano sin que yo pudiera despedirme, o ir a esa boda, tragarme el veneno que Camila y mis padres estaban preparando y recuperar mi derecho a ver a Carmen. Tomé mi teléfono y le escribí un mensaje a la enfermera. «Dígale a mi abuela que resista. Iré a la boda».
Apagué la luz del despacho. La niña aterrorizada que echaron a la lluvia hacía 16 años había muerto. Iba a volver a la guarida de los lobos, sí, pero esta vez la arquitecta iba a diseñar la demolición perfecta. 3 semanas antes de la boda, Alejandro Navarro impuso su primera condición oficial para borrarme de la lista negra del hospital. Debía asistir a una cena familiar en su casa. Era la prueba de fuego para asegurarse de que yo sería dócil y no arruinaría el día especial de su hija perfecta. Conduje 2 horas hacia mi ciudad natal. La casa seguía exactamente igual. Las mismas columnas blancas imponentes, el mismo césped milimétricamente cortado, la misma falsa perfección diseñada para intimidar a los vecinos. Al cruzar la puerta, nadie me abrazó. El silencio fue pesado y hostil. Mi madre, Isabela, apareció en el pasillo. Me miró de arriba abajo con esa expresión analítica que siempre usaba antes de destruir tu autoestima. «Te ves demacrada. ¿Al menos tienes para comer?», preguntó. No estaba demacrada. Corría 5 kilómetros todas las mañanas y llevaba un traje sastre hecho a medida, pero esa era su táctica de siempre, la preocupación como un arma, envuelta en una pregunta a la que no espera respuesta. «Estoy bien, madre», respondí fríamente. En el gran comedor, Alejandro ocupaba la cabecera de la mesa, la misma silla, la misma postura autoritaria. Empezamos a comer en un silencio sepulcral, roto solo por el choque de los cubiertos contra la porcelana cara. «Y bien, ¿qué haces para sobrevivir estos días?», preguntó mi padre sin mirarme, cortando su filete. «Supongo que seguirás contestando teléfonos en alguna oficinucha». «Trabajo en una firma de diseño», dije sin alterar el tono de voz. No iba a corregirlo, no le iba a dar el placer de conocer mi vida real. En ese momento, Camila entró al comedor. Llegaba tarde, dejando a su paso una estela de perfume carísimo y arrogancia. Lo primero que hizo fue agitar su mano izquierda bajo la luz de la lámpara de araña para asegurarse de que yo viera el diamante de 4 quilates en su dedo anular. «Valeria, querida», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, «necesito que uses algo muy discreto para la boda. La familia de Mateo es sumamente particular, son de la alta sociedad de verdad, no toleran los escándalos». Inclinó la cabeza con fingida lástima. «¿Sigue sola? ¿Nadie especial? Bueno, supongo que algunas personas simplemente nacieron para estar solas». Tragué saliva, pero mi rostro permaneció inescrutable. Antes de que me fuera, Isabela me entregó una funda para ropa. La abrí. Adentro había un vestido de un color gris opaco, sin forma, 2 tallas más grande que la mía. Parecía un saco de papas destinado a camuflarme con las paredes. «Esto será perfecto para ti», dijo mi madre con una sonrisa apretada. «No queremos que llames la atención». Mientras caminaba hacia la puerta principal con aquel insulto de tela en las manos, Alejandro me tomó fuertemente del hombro. Sus dedos se clavaron como garras. «Escúchame bien, Valeria. Los Castillos son una familia de dinero antiguo. Son nuestro boleto de entrada a las grandes ligas. Si haces un movimiento en falso y arruinas este acuerdo, te juro que no volverás a ver a tu abuela en lo que le quede de vida. No nos avergüences». Conduje de regreso hacia la carretera en silencio. Las palabras de Alejandro hacían eco en mi cabeza. Los Castillo, el boleto a las grandes ligas. Y entonces, como un relámpago en medio de la oscuridad, el nombre me golpeó. Castillo. Frené el coche a un lado de la carretera, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No conocía ese nombre por el anillo de Camila. No lo conocía por los chismes sociales.
Lo conocía por un expediente de 30 páginas que descansaba en mi escritorio en la oficina. El lunes por la mañana, apenas llegué al trabajo, encendí mi computadora y abrí la base de datos de los clientes más importantes de nuestra firma arquitectónica. Allí estaba, Fundación Patrimonio Castillo. Nuestra empresa había ganado el contrato millonario para el proyecto de restauración histórica del Distrito Central, convirtiendo una antigua fábrica textil en un centro cultural de vanguardia. La fundación estaba financiando absolutamente todo, y el contacto principal, la presidenta de la junta directiva y dueña de los fondos, era doña Beatriz Castillo, la madre del futuro esposo de Camila. Yo había sido la arquitecta principal de este proyecto durante los últimos 8 meses. Habíamos intercambiado decenas de correos electrónicos, compartiendo visiones y ajustando presupuestos monumentales. Ella conocía mi filosofía de diseño, mi precisión y mi ética de trabajo. Conocía a la brillante B. Navarro, pero no conocía mi rostro. Nuestras reuniones siempre habían sido por llamadas o delegadas a mis asistentes. Nunca nos habíamos visto en persona. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. No planeaba usar esta información. Yo no soy como Alejandro. No utilizo el poder como una herramienta de extorsión. Pero cerré el archivo y lo guardé en mi memoria. Si todo se desmoronaba en aquella boda, yo no sería una simple vagabunda frente a la familia más poderosa de la sala. Sería la dueña del tablero. Esa misma tarde, le conté toda la situación a Diego. Él es mi colega, un ex experto en tecnología militar que ahora maneja los sistemas de nuestra firma. Es un hombre de 36 años, cínico, extremadamente leal y probablemente el mejor hacker ético que conozco. Diego escuchó en silencio la advertencia sobre la humillación en la boda, la extorsión sobre mi abuela y mi conexión con los Castillo. Cuando terminé de hablar, giró su silla, tecleó rápidamente en su computadora portátil y sonrió de lado. La recepción es en el gran club de campo de la ciudad, dijo Diego. Han contratado a una empresa de audiovisuales de baja categoría para manejar el proyector, los micrófonos y las luces. Y adivina qué, Val. Esa empresucha acaba de publicar un anuncio buscando desesperadamente a un técnico de sonido independiente para cubrir el evento de los Navarro esta misma semana. Lo miré, comprendiendo inmediatamente. Diego, ¿estás seguro de esto? Valeria, estás a punto de entrar a una habitación donde tu familia ya tiene un arma cargada apuntándote a la cabeza. Yo solo me voy a asegurar de que tú tengas el dedo en el interruptor general de la electricidad. En menos de 48 horas, Diego fue contratado como el técnico audiovisual oficial para la boda de la familia Navarro. Iba a tener acceso directo a las computadoras, a los cables HDMI, a la consola de sonido y al proyector principal. Esa noche, me senté en la sala de mi apartamento y comencé a preparar mi propia presentación en PowerPoint. No iba a hacer un ataque, no iba a usar insultos ni humillaciones. Sería simplemente la verdad fría y absoluta. Diapositiva 1. Yo, sola en mi graduación, sonriendo con mi diploma. Título: Nadie vino a mi graduación. Me gradué de todos modos. Diapositiva 2. Mi licencia profesional del Estado. Título: Arquitecta certificada. Diapositiva 3. Fotos de mis proyectos, yo con un casco de obra liderando a decenas de hombres. Título: Arquitecta en jefe. Guardé el archivo en un pequeño USB rojo y se lo entregué a Diego. Él lo tomó y me miró a los ojos con seriedad. No vas a ir a una guerra, Val, vas a ir a una boda. Si ellos se comportan, este USB nunca verá la luz, pero si disparan primero,
Te juro que los dejaremos en cenizas. Faltaba exactamente una semana para la boda. Con la condición de la cena familiar cumplida, Alejandro Navarro finalmente dio la orden en la recepción de la residencia Los Pinos. Valeria podía entrar. 30 minutos, supervisada por Isabela, por supuesto. Mi madre no iba a permitir que yo envenenara la mente de mi abuela. Al entrar, la residencia olía a desinfectante industrial y a vegetales hervidos. Isabela se quedó en el pasillo, cruzada de brazos, texteando furiosamente en su teléfono móvil. Ni siquiera quiso entrar a la habitación. Para ella, la vejez no era una etapa de la vida, era un fracaso estético que prefería ignorar. Entré sola. La abuela Carmen parecía mucho más frágil de lo que recordaba. Su cabello blanco raleaba sobre la almohada y sus manos temblaban visiblemente. Pero sus ojos, esos ojos negros, afilados y llenos de sabiduría, seguían intactos. En cuanto me acerqué, me tomó la mano con una fuerza sorprendente. «Mírate nada más», murmuró, examinando mi rostro con cuidado. «Estás fuerte, estás brillante, se te nota en la mirada». «Estoy bien, abuela», le dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz por primera vez en semanas. Carmen apretó mi mano. «No dejes que te vuelvan a quebrar, Valeria. Eres la más fuerte de esta familia de cobardes, siempre lo fuiste». Entonces, con mucha dificultad, metió su mano temblorosa debajo de la almohada y sacó un pequeño sobremanila muy arrugado. La enfermera la había ayudado a esconderlo del personal, porque mi padre pagaba muy bien para que revisaran sus pertenencias. «Ábrelo», ordenó. Adentro había una fotocopia de la escritura original de la propiedad, la parcela de 2 hectáreas, mi nombre, Valeria Navarro, estaba escrito con absoluta claridad como única dueña legal. «Esa tierra es tuya, mi niña», susurró Carmen, mirando ansiosamente hacia la puerta para asegurarse de que Isabela no estuviera escuchando. «Siempre lo fue. Tu padre nunca logró hacer el cambio de nombre. Ha estado furioso por eso desde el día que te echó de la casa». Me quedé mirando el documento, sintiendo un zumbido frío en los oídos. Durante 16 años, había asumido que Alejandro, con todo su poder y abogados corruptos, había encontrado alguna laguna legal para arrebatarme la parcela, algún tecnicismo o tal vez una firma falsificada, pero no lo había hecho. Legalmente, esa tierra me pertenecía a mí. «Hay algo peor, Valeria», continuó mi abuela con voz urgente. «Tu padre está desesperado. El Grupo Navarro está al borde de la bancarrota. Está usando las escrituras falsificadas de tu terreno para avalar un préstamo multimillonario con la Fundación Castillo. Les ha hecho creer que esa tierra pertenece al consorcio familiar y que construirán el proyecto Banjay allí. Si los Castillo descubren que la tierra no es de él», el golpe de gracia. En ese momento comprendí por qué Alejandro estaba tan nervioso, por qué necesitaba con tanta urgencia mi sumisión, por qué me exigía no hablar con los Castillo. No se trataba solo de proteger la boda perfecta de Camila, se trataba de ocultar un fraude financiero monumental que enviaría a mi padre directo a la cárcel. 2 golpes secos en la puerta abierta me sacaron de mis pensamientos. Era Isabela. «Se acabó el tiempo», dijo con frialdad, sin siquiera mirar a la mujer que le dio la vida a su marido. Doblé el documento rápidamente y lo deslicé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Besé la frente de mi abuela. «Esa es mi chica», murmuró Carmen con una sonrisa orgullosa. Salí de esa habitación con 2 cosas, la bendición de mi abuela y el certificado de defunción del Imperio Navarro metido en el bolsillo, 4 días antes de la boda. Mi apartamento en la ciudad.
Diego estaba sentado en el sofá del salón, con su computadora portátil sobre la mesa de cristal. En la pantalla se proyectaba el archivo de PowerPoint que yo había creado. 5 diapositivas, Val, limpias, factuales, irrefutables, dijo Diego, asintiendo con aprobación. La verdad pura y dura. ¿Estás segura de que no quieres que añada un pequeño detalle sobre el fraude de tu padre con las tierras? Podríamos proyectar la escritura legal. Negué con la cabeza. No, no soy como él. No convierto la información privada en munición. Mi presentación es solo para defenderme. Si ellos no me atacan, yo no disparo. En ese instante, mi teléfono vibró sobre la mesa. Camila me había añadido a un chat grupal familiar. Estaban Alejandro, Isabela, ella y yo. El primer mensaje era una previsualización del video que proyectarían en la boda. El famoso homenaje sorpresa. Sentí un frío recorrer mi espalda mientras veía cargar las imágenes. El video comenzaba con fotos adorables de Camila, su primer día de escuela, sus recitales de ballet, sus vacaciones en Europa. Isabela sonriendo con pamelas elegantes, Alejandro abrazando a su pequeña princesa, la familia perfecta. Y luego estaba yo. Eran fotos mías de la adolescencia, en la época en que yo era más torpe y vulnerable. Pero no solo eso, habían distorsionado las fotos, les habían puesto filtros grotescos para hacerme ver fea. Y sobre mi cara, en letras rojas, gordas y burlonas, aparecían las etiquetas: fracasada, la oveja negra, divorciada y abandonada, sola para siempre, y la última diapositiva. La última imagen era el dibujo de un cochecito de bebé vacío, cruzado por una enorme X roja. Y debajo, la palabra que me quitó la respiración: estéril. Camila escribió un mensaje en el grupo debajo del video. Ja, 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 OMG, esto va a ser épico. No te preocupes, Valeria, es solo una broma inocente para animar la fiesta. Isabela, mi madre, respondió casi de inmediato. Intenta que no dure demasiado, Camila. Manténlo de buen gusto. No dijo: esto es cruel. No dijo: borra eso, es la condición médica de tu hermana. Dijo: manténlo de buen gusto. Como si hubiera una forma elegante de escupir sobre el trauma médico más profundo de tu propia hija frente a 300 personas. Alejandro ni siquiera respondió. Su silencio era su aprobación. Tomé capturas de pantalla de todos los mensajes. Se las envié a Diego en silencio. Diego leyó los mensajes desde su computadora. Su mandíbula se apretó. Me miró y vi la furia fría de un hombre que estaba listo para quemarlo todo. Valeria, dijo con voz oscura, déjame hackear la cuenta bancaria de tu padre ahora mismo. Déjame arruinarlos antes del fin de semana. No, le dije, abriendo mi computadora portátil. Quiero que se sientan seguros. Quiero que suban a ese escenario convencidos de que tienen el control absoluto, porque cuando caigan, quiero que el golpe sea desde lo más alto posible. Fui a mi presentación de 5 diapositivas. Cliqué en Añadir nueva. Escribí una sexta diapositiva, un texto simple, blanco sobre fondo negro, sin imágenes. Solo una cita. La medida de una familia no es cómo celebran a sus triunfadores, sino cómo tratan a sus miembros más vulnerables. Miré la pantalla de mi móvil por última vez. La palabra estéril seguía brillando allí. No respondí al chat. No había nada que discutir con monstruos que pensaban que tu cuerpo roto era el remate de un chiste. Solo faltaban 96 horas para la boda. Yo ya no tenía miedo. Tenía un plan, tenía las pruebas y ahora tenía un motivo para no tener piedad. El día de la boda amaneció con un cielo despejado, brillante y engañosamente perfecto. La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la catedral principal de la ciudad.
El estacionamiento estaba repleto de Porsches, Mercedes y choferes esperando. Este no era solo un matrimonio, era la fusión de dos imperios económicos. Era el evento social que coronaba a Alejandro Navarro como uno de los hombres más influyentes de la región, y él se paseaba por el pasillo central como un político en campaña, estrechando manos, repartiendo abrazos condescendientes y repitiendo la misma frase ensayada. Tan orgulloso de mi pequeña princesa. Por supuesto, no se refería a mí. Yo estaba sentada en el último banco, sola. Nadie me saludó. Nadie me ofreció acercarme. Desde allí, vi a Isabella flotando cerca del altar en un vestido de seda marfil, murmurando con sus amigas del club de campo. Mis dos hijas están aquí hoy, incluso la... difícil. La escuché decir seguida de una risita aguda. A la izquierda del altar, en la primera fila, estaba la familia Castillo, y allí estaba ella, doña Beatriz Castillo. Llevaba un traje sastre verde esmeralda, el cabello plateado perfectamente recogido y la postura inquebrantable de una mujer que lidera una junta directiva con mano de hierro. A su lado, su esposo, y frente a ella, Mateo, el novio. Un joven que parecía genuinamente enamorado de Camila, ajeno por completo a la red de mentiras sobre la que estaba parado. Miré a la derecha, cerca de la puerta lateral. Diego estaba allí. Llevaba un polo negro con el logotipo genérico de la empresa audiovisual, ajustando unos cables cerca de la consola principal. Nuestros ojos se encontraron durante una fracción de segundo. Él dio el asentimiento más leve, casi imperceptible. Estábamos listos. Horas después, la recepción comenzó en el gran club de campo. Lámparas de cristal, mesas redondas vestidas con lino blanco, enormes centros de mesa de orquídeas blancas y el inconfundible olor del dinero viejo. Al fondo del salón, detrás de la mesa principal, se alzaba una monstruosa pantalla LED de 5 metros de ancho. ¿Mi lugar en esta gran fiesta? La mesa número 18. Estaba ubicada en el rincón más oscuro y apartado del salón, exactamente al lado de las puertas batientes de la cocina y a pocos metros de los baños. Cada vez que un camarero entraba o salía, una ráfaga de aire caliente, olor a grasa y el estruendo de platos chocando me golpeaban en la espalda. Mis compañeros de mesa eran unos primos lejanos que claramente habían recibido instrucciones de no hablarme, y una pareja de ancianos sordos que pasaron toda la cena discutiendo sobre su gato. Alejandro Navarro chocaba su copa de champán con el patriarca de los Castillo en la mesa principal. Se inclinaba hacia él, hablando de negocios, riendo fuerte. Estaba en la cima del mundo. Doña Beatriz, sin embargo, se mantenía educada pero distante. Sostenía su copa de vino sin beberla, como si fuera un simple objeto de utilería. Isabela apareció de pronto a mi lado. Su perfume dulzón llegó antes que ella. Valeria, siseó, clavando sus uñas en el respaldo de mi silla. No bebas demasiado. No hables de tu vida con nadie. Y por el amor de Dios, intenta sonreír. No arruines las fotos con tu cara de resentida. Sonreí, no porque ella me lo ordenara, sino porque sabía exactamente qué archivo estaba cargado en la consola que Diego controlaba en ese preciso instante. A mitad del banquete, Camila tomó el micrófono. Se veía hermosa, hay que admitirlo. Agradeció a sus suegros, a su esposo, a sus amigas, y luego miró directamente hacia el rincón oscuro donde yo estaba. Y quiero agradecer a mi hermana mayor, Valeria. Qué bueno, logró presentarse hoy. Eso ya es un gran logro para ella, ¿verdad? Se escucharon risas dispersas, ese tipo de risas educadas y nerviosas de invitados que no están seguros de si la broma es apropiada, pero se ríen para no quedar mal con los anfitriones.
Mi respiración era lenta, constante. Debajo del mantel, mi teléfono ya estaba en mi mano, desbloqueado. La aplicación de mensajería estaba abierta en el chat de Diego. Había una sola palabra escrita esperando a que yo presionara el botón de enviar. Activar. Las luces del salón se atenuaron repentinamente. Una suave música de piano empezó a sonar por los altavoces de alta fidelidad. Y ahora, una presentación muy especial de la familia Navarro para los novios, anunció eufórica una de las damas de honor desde el escenario. Me hice una última promesa a mí misma en la oscuridad de la mesa 18. Si la siguiente diapositiva es inofensiva, si es solo una foto vieja y fea con un comentario tonto, si hay al menos una gota de decencia en este salón, borraré el mensaje, soportaré la burla, me iré a casa en silencio y los dejaré tener su noche. Pero antes de que la pantalla se ilumine, quiero hacer una pausa y preguntarte algo directamente a ti que me estás escuchando. Quiero que te imagines sentado en esa mesa número 18, vestido con la ropa que tú mismo te compraste, escuchando el ruido de los platos sucios a tu espalda, rodeado de una familia que te avergüenza, que te robó tu educación, que te arrojó a la calle y que ahora está a punto de exhibir tu dolor médico más íntimo frente a 300 extraños por pura diversión. Dime la verdad, ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar con el dedo sobre el botón y el poder absoluto para destruir su imperio con la verdad? ¿Presionarías enviar o por el amor a la abuela que te pidió la paz, te levantarías y te irías? Déjame un 1 en los comentarios si presionarías el botón de activar y destruirías el salón. O déjame un 2 si elegirías alejarte y perdonar. Te leo en este instante. ¿Ya comentaste? Bien, prepárate, porque lo que mi hermana puso en esa pantalla fue tan ruin que el número 2 dejó de ser una opción. La pantalla parpadeó. La primera foto apareció. No era una foto de Camila, era mi rostro. Una imagen en baja resolución de mi adolescencia, ampliada hasta verse grotesca. Y cruzando la pantalla, en enormes letras blancas y en negrita, fracasada, fracasada. La palabra llenó la pantalla de 5 metros. Una risa nerviosa recorrió el salón. Algunos invitados en las mesas cercanas me lanzaron miradas de reojo. Mantuve mi rostro impasible. Siguiente diapositiva. Una foto de la entrada de mi antigua universidad, con un sello rojo gigante que decía, la oveja negra que no pudo estudiar. Las risas se hicieron más fuertes, se estaban alimentando del morbo. El sonido de 300 personas disfrutando de la humillación ajena es un zumbido denso que se te mete en el estómago. Siguiente. El emoji de un corazón roto junto a mi nombre, divorciada y abandonada. Alguien en la mesa número 6 soltó una carcajada abierta, escupiendo un poco de champán. Siguiente. Un dibujo animado de una billetera vacía agitándose por el viento, mantenida, sin un centavo. Camila reía a carcajadas en la mesa principal. Isabela, mi madre, sostenía su copa de vino con una media sonrisa, escrutando el salón como si estuviera calificando el nivel de entretenimiento. Alejandro cruzó su mirada con la mía desde la distancia y me hizo un gesto con la mano. El famoso es solo una broma, querida. Doña Beatriz Castillo, sin embargo, no se estaba riendo. Lo vi claramente desde mi oscura esquina. Puso su copa sobre la mesa con un golpe seco. Su mandíbula se tensó. Miró a Alejandro, luego a la pantalla, y finalmente me buscó con la mirada en el fondo del salón. Y entonces cargó la última diapositiva. Un profundo y perturbador silencio cayó sobre el gran club de campo. En la pantalla había aparecido un dibujo de estilo clip art. Era un bebé envuelto en una manta, pero sobre él, estampado como una marca de ganado,
Había una gigantesca X roja, y debajo, en letras monstruosas que parecían gritar desde la pared, estéril, el fin del linaje navarro. El aire fue succionado de la habitación. Ese no era el silencio educado de antes, era el silencio del shock, el tipo de silencio que ocurre cuando un grupo de personas se da cuenta de que acaban de cruzar una línea que no tiene retorno. Mi historial médico, mi dolor privado, mi duelo más profundo, proyectado para que la élite de la ciudad lo consumiera como un espectáculo de circo. Camila se inclinó hacia el micrófono todavía sonriendo. No se rían tan fuerte que de verdad podría ponerse a llorar. Sentí como la sangre corría hacia mi rostro, pero mis manos no temblaban. Miré a las 300 personas, miré a la novia radiante, a la madre satisfecha, al padre arrogante. Habían tenido su oportunidad. Les había dejado la puerta abierta para ser decentes, y ellos decidieron tapiarla con mi dignidad. Bajé la vista a mi teléfono. Mi pulgar descansaba sobre la pantalla. Pensé en la abuela Carmen, en la escritura arrugada escondida en mi chaqueta. Pensé en las noches durmiendo en un auto congelado. Apreté enviar. 1, 2, 3 segundos. La pantalla LED parpadeó violentamente. La música de piano se cortó con un chirrido estático agudo que hizo que varios invitados se taparan los oídos. Y de repente, la pantalla se volvió completamente negra. ¿Problemas técnicos?, dijo Camila por el micrófono, frunciendo el ceño. Agitó la mano hacia la cabina audiovisual. «Oye, arregla eso». En la cabina, Diego no se movió. Su rostro era de piedra. Acababa de desconectar el USB de Camila y había insertado el mío, bloqueando el sistema central con un código encriptado. Nadie podía detener lo que venía. La pantalla volvió a encenderse, pero esta vez con una luz blanca, pura y cegadora. Letras negras, elegantes, minimalistas aparecieron en el centro, la verdadera Valeria Navarro. Alejandro se puso de pie de un salto. «¿Qué demonios es esto? ¡Apaguen eso de inmediato!», rugió señalando a la cabina. Pero Diego fingió teclear desesperadamente, levantando los hombros en señal de falsa impotencia. Primera diapositiva. Una foto mía, brillante, con la toga y el birrete, sosteniendo mi diploma frente al sello de la universidad. El texto abajo decía: «Nadie vino a mi graduación, me gradué con honores de todos modos». Un murmullo confuso comenzó a crecer como una ola en el salón. Una mujer en la mesa 3 se llevó la mano a la boca. Siguiente. Mi licencia profesional enmarcada. Arquitecta certificada. Estado nacional. Los murmullos se volvieron voces en voz alta. Siguiente. Una fotografía mía en el sitio de construcción del Palacio de Justicia, con un casco blanco, botas de acero y un rollo de planos bajo el brazo. Arquitecta en jefe, firma internacional. Un hombre de negocios cerca del frente giró su silla para mirarme directamente. Luego otro. Luego una mesa entera. Siguiente. Una placa de cristal iluminada. Premio a la arquitecta joven del año. En la mesa principal, la mano de doña Beatriz Castillo se quedó congelada a mitad de camino hacia su servilleta. Sus ojos se clavaron en la pantalla. Leyó el nombre de la firma internacional. Mi firma. Última diapositiva. Texto blanco sobre fondo negro. Sin música. Solo el peso aplastante de la verdad. Me llamaron la oveja negra. Tengo una maestría. Me llamaron mantenida. Dirijo proyectos de 50 millones de dólares. Me llamaron fracasada. Yo diseño los edificios de esta ciudad. Y me llamaron estéril, porque es la única condición médica sobre la que no tengo control y el único argumento que les quedaba para sentirse superiores. Me levanté lentamente de la mesa 18. No corrí hacia el escenario, no pedí un micrófono. Simplemente me quedé de pie en ese rincón oscuro
cerca de la cocina, y dejé que todos, absolutamente todos, giraran sus sillas para mirarme. El rostro de Alejandro Navarro había perdido todo el color. Era un gris cenizo, una mezcla de terror absoluto y rabia. «Esto es ridículo. Lo falsificó todo», gritó, pero su voz sonaba aguda, desesperada. Camila dejó caer el micrófono. Hizo un ruido sordo al golpear el suelo. Su sonrisa había desaparecido por completo. Isabela estaba paralizada en su asiento, como una estatua de sal a punto de desmoronarse. Entonces la diapositiva final apareció en la pantalla. La sexta, la que había escrito 3 días atrás. La medida de una familia no es cómo celebran a sus triunfadores, sino cómo tratan a sus miembros más vulnerables. Alejandro salió corriendo de detrás de la mesa principal. Sus zapatos de diseñador resonaban contra el suelo de madera. Se dirigía hacia mí con los puños cerrados, intentando recuperar el control, intentando volver a ser el monstruo de hace 16 años. «Siéntate ahora mismo, maldita sea, o te juro que», siseó cuando estuvo a 2 metros de mí. «¿O me juras qué, Alejandro?», dije. Mi voz no fue un grito. Fue tan fría y controlada que las mesas cercanas se silenciaron por completo para escuchar. «¿Me juras que no me dejarás ver a mi abuela? Tu tiempo de usarla como moneda de cambio terminó esta noche». «Llamaré a seguridad», bramó. Pero antes de que pudiera dar una orden, el sonido de una silla arrastrándose en la primera fila cortó el aire como un látigo. Era doña Beatriz Castillo. La mujer más poderosa de la sala se puso de pie, apartó a su esposo que intentaba detenerla, y caminó lentamente hacia el centro del salón, deteniéndose justo entre mi padre y yo. Sus ojos, afilados como cuchillos de obsidiana, no miraban a Alejandro, me miraban a mí. Miró mi rostro, luego miró el logotipo de mi firma arquitectónica en la pantalla gigante. «V. Navarro», pronunció doña Beatriz, como si estuviera resolviendo un enigma matemático en voz alta. Su voz, autoritaria y elegante, resonó en todo el salón. «¿Usted es la arquitecta en jefe del proyecto de restauración del Distrito Central?» «Sí, señora, soy yo», respondí con firmeza, sosteniéndole la mirada. Doña Beatriz giró su cabeza milimétricamente hacia mi padre. «Alejandro», dijo, y la forma en que pronunció su nombre sonó como una sentencia de muerte. «La mujer a la que acaba de humillar como a un perro frente a mi familia es la mente maestra que contraté para construir el legado más grande de la Fundación Castillo en esta ciudad». Alejandro tragó saliva. El sudor frío perlaba su frente. «Beatriz». «Y yo no lo sabía. Hubo un malentendido, es solo un drama familiar». «Usted no lo sabía porque usted no conoce a su propia hija», replicó ella, con asco evidente. Isabela corrió hacia el centro de la sala, agarrando el brazo de doña Beatriz, intentando usar su sonrisa de sociedad de beneficencia. «Beatriz, querida, por favor, no hagamos un escándalo de esto. Ya sabes cómo son las rencillas de familia». Doña Beatriz se soltó del agarre de mi madre como si le hubiera tocado algo venenoso. «Ustedes hicieron de esto un escándalo público en el momento en que pusieron los registros médicos de esta joven en una pantalla de 5 metros. Se volvió hacia su hijo, Mateo. El novio estaba de pie junto a la mesa principal, mirando a Camila con una expresión de horror puro. «Mateo», dijo doña Beatriz, «creo que nos han mentido sobre la calidad moral de esta familia». Alejandro, desesperado, recurrió a su último cartucho. Trató de bajar la voz a ese tono confidencial de negocios que usaba en los clubes privados. «Beatriz, escuche. Olvidemos esto. Hablemos del proyecto Van Jay. El terreno, la asociación millonaria, todo sigue en pie.
Esto no tiene nada que ver con los negocios. Ese fue el error que estaba esperando. Esa era la palabra clave. Metí la mano en mi chaqueta y saqué la hoja doblada. Hablando del proyecto Wang Yai, dije en voz alta, levantando el documento para que Beatriz lo viera. Tengo entendido que mi padre le aseguró a la Fundación Castillo que las 2 hectáreas de ese terreno pertenecen al Consorcio Navarro. Alejandro dejó de respirar. Desdoblé la hoja. Esa tierra es mía. Me la heredó mi abuela hace 16 años. Fui echada de esta familia exactamente porque me negué a cederla. Y tengo aquí la copia de la escritura legal a nombre de Valeria Navarro. Alejandro Navarro no tiene autoridad para construir un solo ladrillo en esa parcela. Doña Beatriz Castillo tomó el papel de mis manos, lo leyó rápidamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa antes de endurecerse hasta convertirse en hielo absoluto. Miró a mi padre. Usted intentó asegurar un préstamo de 15 millones de dólares de mi fundación, usando tierras que no le pertenecen. Tierras de la misma hija a la que intentó destruir hoy. Beatriz le devolvió el papel a mi mano y sacó su teléfono celular. Beatriz, te lo puedo explicar, suplicó Alejandro. Era la primera vez en mi vida que lo veía suplicar. No hay nada que explicar, sentenció doña Beatriz. El préstamo está cancelado. El proyecto Wanjai está muerto. Y mi equipo de abogados se comunicará con usted el lunes por fraude a inversionistas. El sonido que salió de la garganta de Isabela fue un sollozo ahogado. Cayó de rodillas en medio del salón, el vestido de seda marfil arrastrándose por el suelo de madera, sus manos cubriendo su rostro. Su mundo, su estatus, su farsa, acababa de ser desintegrado. Camila, sola en la mesa principal, comenzó a llorar histéricamente, gritando que yo había arruinado su boda, que yo era un monstruo celoso. Pero nadie la miraba con lástima. Las 300 personas en la sala nos miraban como si fuéramos los restos de un accidente automovilístico. Y yo simplemente me quedé allí, de pie en la luz. Durante 16 años me obligaron a esconderme en las sombras, a sentirme pequeña, rota e insuficiente. Pero hoy, en la boda del año, frente a la élite que me despreció, fui yo quien apagó la música. Y no tuve que gritar ni una sola vez. El gran club de campo comenzó a vaciarse rápidamente. No hubo discursos de despedida, ni lanzamiento del ramo, ni baile de los novios. El silencio en el salón era tan pesado que casi podía tocarse, roto únicamente por los sollozos agudos de Camila y el tintineo de los cubiertos siendo recogidos por los camareros, que trabajaban rápido, con la cabeza baja, queriendo desaparecer de la escena. Doña Beatriz Castillo se giró hacia su hijo. «Mateo, nos vamos». Mateo asintió. No miró a Camila. Caminó hacia la salida sin decir una palabra, desabrochándose el moño del smoking como si quisiera quitarse una soga del cuello. Doña Beatriz se detuvo un segundo antes de cruzar las puertas dobles. Me miró a los ojos y, con un respeto que nunca había recibido en esa ciudad, dijo: «Arquitecta Navarro, la espero en mi oficina el martes a las 9:00 am. Tenemos un centro cultural que terminar». «Allí estaré, señora Castillo», respondí. Cuando la familia Castillo abandonó el salón, fue como si alguien hubiera quitado el tapón de una bañera. Los invitados VIP, los socios comerciales y las amigas del club de mi madre comenzaron a levantarse en masa. Murmuraban entre ellos, recogían sus abrigos apresuradamente y evitaban mirar a Alejandro, que seguía de pie en el centro de la pista de baile, mirando al vacío, como un general que acaba de perder toda su tropa. Isabela seguía sentada en el suelo, llorando sin maquillaje, rodeada de sillas vacías.
Había pasado toda su vida cuidando la imagen pública de la familia Navarro, y en menos de 10 minutos esa misma imagen la había aplastado. Recogí mi pequeño bolso de la mesa 18. Alicé la falda de mi vestido azul, el que yo misma me había comprado con el dinero de mi propio trabajo. No sentía alegría, no sentía triunfo ni la necesidad de reírme de ellos. Solo sentía un vacío ligero, limpio, como el aire después de una gran tormenta. Caminé hacia la salida, pasé por el lado de Alejandro, no se movió, pasé por el lado de Isabela, no levantó la vista. Pasé por el lado de Camila, que me miró con ojos inyectados en odio a través de sus lágrimas negras de rímel. No vine aquí a arruinar tu boda, Camila, le dije en voz baja, deteniéndome apenas un segundo. Vine porque la abuela me lo pidió. Yo no encendí el fuego, hermana. Yo solo te dejé quemarte en el que tú misma preparaste. Salí por las puertas dobles. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Caminé hacia el estacionamiento y allí estaba la camioneta del equipo audiovisual. Diego me esperaba recostado contra la puerta, con 2 cafés humeantes en las manos. Me entregó uno. Chocamos los vasos de cartón en silencio. ¿Estás bien, Val?, me preguntó, abriendo la puerta del copiloto. Di un largo sorbo al café negro. Sentí el calor bajando por mi garganta. Estoy mejor que en 16 años, Diego. Vámonos a casa. En las semanas siguientes, mi ciudad natal demostró por qué los pueblos pequeños son los lugares más crueles del mundo cuando el prestigio se derrumba. El karma no vino en forma de magia, vino en forma de contratos cancelados y puertas cerradas. Alejandro Navarro perdió mucho más que el préstamo de 15 millones de la Fundación Castillo. Cuando la noticia del intento de fraude con las tierras se esparció por el círculo de inversores, 2 de sus socios mayoritarios retiraron su capital de la empresa. Al mes exacto de la boda, el prestigioso Grupo Navarro tuvo que declararse en bancarrota para evitar embargos peores. Isabela fue expulsada con mucha educación de la junta directiva del club de campo y del comité de caridad que ella misma había fundado. Dejó de salir de la casa. Las mujeres que antes bebían té con ella ahora cruzaban la calle para no saludarla. En cuanto a Camila, Mateo le pidió el divorcio 3 semanas después. En los documentos legales argumentó diferencias irreconciliables. Pero todos sabían que la familia Castillo jamás permitiría que el apellido de la familia se mezclara con estafadores. Camila tuvo que mudarse de nuevo a la casa de sus padres, a la misma casa donde yo fui expulsada bajo la lluvia. Yo no seguí de cerca estos eventos. Me enteraba por la enfermera de Los Pinos o porque Diego, que disfruta del drama ajeno, me leía los chismes de los periódicos locales mientras almorzábamos en la oficina. Yo estaba demasiado ocupada. La cirugía de la abuela Carmen fue un éxito total. Ahora la visito libremente 3 veces a la semana. En mi última visita, llevé mi computadora portátil al jardín de la residencia y le mostré el video de la recepción, justo la parte donde doña Beatriz confrontó a mi padre. La abuela rió tanto que tuve que pedirle que se calmara por los puntos de su cirugía. «Esa es mi niña», dijo, apretando mi mano, «la arquitecta que derrumbó un imperio». Hace 2 semanas recibí una llamada de un número conocido. Era Alejandro. Contesté. Ya no le tenía miedo. Hubo un largo silencio en la línea antes de que hablara. Su voz ya no era la del empresario autoritario, era la voz de un hombre viejo, cansado y acorralado. «Valeria», dijo débilmente, «te compro la parcela, dime el precio, el que quieras, necesito ese dinero para salvar la casa, nos van a embargar la casa». Miré por la ventana de mi despacho en la capital, observando los rascacielos que ayudé a diseñar.
La parcela no está a la venta, Alejandro, respondí con calma. Ese fue el regalo de mi abuela, y a diferencia de ti, yo sí respeto los regalos. ¿Vas a dejar a tu familia en la calle por un pedazo de tierra?, suplicó, con un tono que pretendía manipularme con la culpa. Tú destruiste a tu hija por un pedazo de tierra hace 16 años, le recordé. Yo sobreviví, tú también lo harás. Adiós. Colgué el teléfono y lo bloqueé para siempre. Hoy, la parcela de 2 hectáreas sigue vacía. Aún tiene el hermoso arroyo y el gran roble centenario bajo el cual me sentaba a leer cuando era niña. Estoy diseñando los planos para construir una pequeña casa de madera allí. Una casa de un solo piso, sin escaleras, con grandes ventanales y un jardín enorme. Será para la abuela Carmen cuando termine su rehabilitación. Ella vivirá allí, en su propia tierra, lejos de los escombros de la familia Navarro. A lo largo de mi vida me llamaron muchas cosas: fracasada, oveja negra, mantenida, estéril. Intentaron convencerme de que, porque mi cuerpo no podía crear vida, mi existencia entera no tenía valor. Intentaron hacerme creer que el amor estaba condicionado a la obediencia y que la dignidad tenía un precio. Pero aprendí que tú no necesitas el permiso de tu familia para construir una vida que valga la pena vivir. No necesitas que te den una silla en su mesa, si tú eres capaz de construir tu propio comedor. Tu valor no está en lo que ellos dicen de ti. Tu valor está en lo que haces cuando nadie más te está mirando. Si has llegado hasta el final de esta historia, quiero pedirte un último favor. No me dejes solo un comentario diciendo "buen video". Quiero que hagas un compromiso real contigo mismo. Dime en los comentarios, ¿cuál es ese límite que vas a empezar a poner a partir de mañana? ¿A quién vas a dejar de rogarle por amor o aprobación? Escríbelo, hazlo público, conviértelo en tu contrato personal. Si mi historia te hizo sentir que no estás solo, presiona el botón de suscribirse y activa la campana. En este canal compartimos historias de personas que, al igual que tú y yo, aprendieron a caminar por el fuego y salieron con una antorcha en la mano. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme a la mesa número 18. Y recuerda, nunca dejes que nadie, ni siquiera tu propia sangre, dicte el valor de tu historia. Hasta la próxima.